live, chicas. Buen día para todas. Hola, ¿qué tal? Buenas, desde México. Buenas noches. Hola, buenas noches. Para Vero ya casi es sábado, o sea que ya va a estar acompañándome a mí en Buenos Días. Como un programa famoso americano. Buenos días, América. Muy buenos días, muy buen día, ama Dios grandemente, comunidad ama Dios grandemente. Estamos felices de estar por aquí. Estamos checando que estemos en línea, so vamos a empezar. No sé si hay alguien en línea, vamos esperando. Pero es la encargada de checar. Ya tenemos 14 amigas que nos están viendo y bueno, les pedimos, estamos contentísimas que estén acá y les pedimos que vayan poniendo de dónde nos están viendo y realmente, bueno, tener a Beatriz, a Tibis, a Liz y seguramente se sume alguna hermana más. En esta noche especial para nosotros es una bendición porque vamos a compartir su palabra. Así que tenemos 17 amigas y queremos saber de dónde nos están mirando. Vamos a hacer bulla, las colombianas que somos buenas para hacer bulla, las mexicanas, las latinas. Ayer escuchaba una canción que es mundana, pero que me gusta mucho porque es la esa que dice, pero diga que somos latinas. Hay una canción así que suena todo. Es de hace muchísimos años, pero es verdad, donde hay un latino, donde hay un grupo de gente de habla hispana, siempre hay vida. Entonces vamos a mostrar de dónde es que estamos acompañando. Muestren sus banderas. Bienvenida Guadalupe de Houston, qué lindo tenerte. Houston. Qué bueno. Gabriela Torres desde México, bienvenida también. Eso, vale, México. Va ganando México. Vamos. ¡Viva México! ¡Viva México! La vez pasada, no sé si vieron el live anterior, no la semana anterior, 2 semanas atrás, Silvita creo que trajo su bandera y todo. ¿Cuándo fue? Salió con bandera y todo. Eso bien, así es que es. Tenemos a Luisiana de New Orleans. Nora Tánchez dice, hola, soy Luisiana de New Orleans. Qué lindo, bienvenida. Una argentina acá, Feli Medina, qué lindo. Bueno, se acerca a mi paisito, a ver si algún uruguayo aparece por ahí. Otra que está casi lista para la cama. Pero qué mejor que irnos a descansar escuchando la palabra del Señor con buenos comentarios, buenas cosas que rellenen nuestra mente de eso, ¿no? Del poder de Dios. Entonces, nada, vamos a dar la bienvenida. Tenemos 30 personas conectadas en este momento. Es para nosotros un honor darles la bienvenida. Como saben, cada 15 días hacemos horario México, cada 15 días hacemos horario Europa y así tenemos la oportunidad de compartir más. El grupo selecto que tenemos acá esta noche es un grupo, todos son mis grupos favoritos y siempre lo digo, todas son mujeres hermosas. Voy a decir, Betty, no te vas a enojar, estoy feliz de tener a Mami Betty. Es un placer. No conozco a Mami Betty personalmente, pero cada vez que habla yo digo como, ay, yo quiero ser como ella cuando crezca. Tanta sabiduría, tanto amor y sobre todo tanto amor para las mujeres del mundo. Así que bienvenida Mami Betty, bienvenida Tibis de mi corazón y obviamente mi Vero que está siempre lista como las niñas Scout, siempre lista. Tenemos acá a Magdalena Salazar de México, dice, viva México. Tamaulipas, Gloria Ruiz de Arkansas, Coquito Camacho, estoy conectadas con ustedes. Ella Teresa es de Baraja. Gómez Palacio, es de por acá de nuestros grupos. Qué bueno. Las hijas del rey, ¿es el nombre? Hijas del rey. Es de las hijas del rey. Y unidas en Cristo. Unidas en Cristo. Y hay una colombiana, Edith Pedraza. Ya somos dos. Mira, acá está Irma Serna desde Chihuahua, ella es mi tía. Mi hermana. Hola, tía. Tenemos desde Perú a Janina, también bienvenida. Irma, bueno, ya dijo que es de Chihuahua. Y Banda Flower, soy Laura de San Luis Potosí. San Luis de Potosí, una de mis buenas amiguitas que quiero con el corazón es de San Luis. Ay, que allá tengo que ir a conocer México, San Luis. Que sea la próxima conferencia de en San Luis, ¿cómo ven? Pues ya está, ya dijiste. Ya dijimos. Pidámosle al Señor que así quiera. Bueno, ¿qué tal si oramos para empezar, Mami Betty? ¿Estamos bien?
Así es. Oramos para comenzar. Bendito Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque ha llegado este momento, este día, Señor, tan anhelado por muchas de nosotros y muchas mujeres, porque sabemos, Señor, que habrá algo que tú conoces, nosotros necesitamos de una manera muy especial. Señor, yo te ruego que esta tarde, esta enseñanza sea de bendición y sea para que mucha gente entienda tu gran amor, tu fidelidad y tu misericordia hacia nosotros. Te pedimos que estés con nosotros, Santo Espíritu de Dios. Ayúdanos a hablar únicamente lo que conviene y lo que edifica. Te lo suplicamos y ponemos en tus manos nuestras mentes, corazones y nuestra boca también. Por Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, gracias, mi linda. Y bueno, vamos, ¿qué tema, no? ¿Qué temazo el de esta semana? Porque nos hizo pensar en las diferentes maneras como Dios contesta las oraciones, porque yo nunca me había detenido a pensar de esta manera Dios va a contestar y todo siempre es una respuesta. Me encantó que vimos, contesta con la fortaleza que nos da, nos recuerda, nos pausa, ¿no? Yo veía eso como un fuego consumidor y de la pausa saltamos al fuego consumidor y luego cerramos la semana con eso tan maravilloso, más allá de lo que pensamos o queremos. Entonces vamos a arrancar. Yo no sé, Tibis y Veros estaban discutiendo quién iba a compartir el lunes, así que ya ustedes verán. Lo compartimos a media, entonces, lo vamos a compartir. Vamos a la mitad. Bueno, teníamos para el día lunes un pasaje que a muchos nos llega y nos toca como hijas de Dios cuando hablamos de debilidad. ¿Quién no puede ponerse en esa lista? ¿Quién no puede decir, bástate mi gracia? Y bueno, teníamos este versículo de 2 de Corintios 12:9 y meditamos en la vida del apóstol Pablo, ¿sí? Quiero que me acompañen a pensar, yo había anotado en mi devocional estas cosas preciosas que aprendemos de este siervo de Dios, que sin duda a todos en alguna manera nos identifica. Pero también pensaba en este versículo, ¿no? Acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, muy gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Qué fuerte. Y la situación que vemos en el contexto de Pablo, bueno, él estaba cursando un quebranto de salud, ¿no? Yo había escrito acá en mi devocional ese quebranto que tiene que ver con algo físico, ¿no? Los comentaristas dicen que era una enfermedad que él tenía, que era algo que estaba realmente afligiendo, ¿no? En otra versión dicen una espina en la carne, y se han dado muchos comentarios en donde, bueno, se expresa esto de que no tenía que ver con algo pecaminoso, pero que sí afligía su cuerpo, y que era despreciable a los ojos de los demás. El aguijón de Pablo era más que un juego, era un dolor salvaje. Había un comentario que me llevaba a la descripción y yo me imaginaba que realmente era algo que dolía. Y muchas de nosotras quizás en nuestra vida, en el transcurso por esta tierra, tengamos que padecer algún tipo de enfermedad, ¿no? Y quizás algunas se sienten identificadas con ese dolor punzante. Decía por ahí otro comentarista que la palabra original significa puntiagudo, principalmente como una estaca, ¿no? Algo que realmente tortura, que duele. Y como un tipo de astilla, ¿no? Una cosa así. Para que nosotros nos hagamos idea de que este dolor era real, no era algo que, bueno, que nos tomamos un analgésico y se nos va. Ahora, más allá de ese dolor físico, que no sabemos su naturaleza porque no especifica, Pablo era un hombre que amaba a Dios, era determinante, era una persona que tenía, su espíritu estaba volcado al Evangelio. Él ya había en ese encuentro con Dios, con Jesús en Damasco, él ya había decidido que su vida estaba dispuesta a padecerla por el Señor. Y más adelante nosotros leemos de esa expresión, ¿no? Que ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Él tenía una relación íntima con Jesús.
pero él puso todo su ser a su disposición, a su Señor y su Maestro, quien sabemos que marcó un antes y un después en su vida. Ahora, Pablo se consideraba un esclavo de Cristo. Sin embargo, en este clamor vemos la respuesta de Dios. Y Dios no quiere que nos sostengamos a nuestras propias fuerzas, escribía en mi devocional. Quiere que confiemos solo en Él. Amén. Y también vemos en el Antiguo Testamento a un Gedeón que fue privado de su ejército cuando Dios le dijo, no, no, no. Y sin embargo, Dios le dio una victoria humana sobre los enemigos de Israel, eso fue Jueces 7. A veces Dios nos priva de cualquier cosa en la que nosotros pudiéramos jactarnos. Dios priva a nuestra vida de cosas en las que nosotros nos sentimos fuertes o que creemos que tenemos una habilidad. Sin embargo, en lugar de enojarse con Dios, y acá está lo rico del devocional del día lunes, ¿no? Pensando en este énfasis de una oración por su fortaleza. En lugar de enojarse, Pablo aprovechó la oportunidad para alabar y jactarse solo en Cristo. Pero él me dijo, esa expresión, la palabra de Dios al apóstol Pablo tenía autoridad. Y esa autoridad la vemos en las Escrituras y es la autoridad que Jesús también le dio a sus discípulos. Pero él me dijo esa palabra de Dios, una de las cosas que Dios le habló a Pablo. Y es una respuesta a eso que le estaba padeciendo. Que le dijo, bástate mi gracia. Qué maravilloso recibir la gracia de Dios, no necesitamos más nada. Y eso lo obtuvimos una vez que llegamos a la cruz, confesando la miseria de nuestro pecado. Cada una de nosotros recibimos esa gracia para su salvación. Esa es la primera bendición que obtenemos de esa gracia hermosa, la salvación. Pero aún en nuestro andar diario, Él está diciendo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y yo pensaba, ¿no? Dios está explicando que no lo va a liberar. No significa que Él no iba a tener gracia sobre él o no lo iba a cuidar. Sin embargo, le estaba diciendo que se bastara en su gracia. Y esta gracia que fue primeramente cuando lo encontró en Damasco, con ese encuentro que Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Ese fue el primer acto de gracia que Pablo recibió. Sin embargo, él necesitaba esa gracia para seguir caminando, para sobrellevar esta debilidad. Y dice, por tanto, me gloriaré más alegremente de mis debilidades. Y Pablo acá enumera los insultos, las tribulaciones, las persecuciones que iba a enfrentar junto a estas debilidades. Y en 2 Corintios 12:10 él hace esa lista donde dice de las que se jactará para glorificar a Dios. Un siervo de Dios, un esclavo de Dios, agradece estas debilidades. Y qué enseñanza, ¿no? Cuando a veces estamos un poco indispuestas y ya enseguida viene la queja a nuestro corazón. ¿Y qué es lo primero que viene a mi mente cuando paso por alguna debilidad? Suelo orar con rapidez para que el Señor las quite. Señor, no puedo más. O mi oración tiende a mirar esa gracia que me ha otorgado el Señor. Porque si Él lo permite, Él es suficiente. Entonces yo pensaba y me preguntaba, ¿puedo enumerar las veces que lo miré a Él para fortalecerme? ¿O son más las que acudo a Él quejándome pidiendo ser quitada? Y saben que había notado una frase de un comentarista, de John MacArthur, que dice, cuando Dios declaró a Pablo, bástate mi gracia, estaba afirmando la total suficiencia de su gracia para cada necesidad de la vida. Amén. La gracia de Dios era suficiente para su más hondo dolor. Es increíble y nos cuesta, hermanas, nos cuesta cuando experimentamos el dolor, mirar a Jesús como suficiente en nuestra vida. La gracia de Dios es inmerecida, ninguna de nosotros podemos decir, no, porque es injusto. La gracia de Dios es un regalo que no merecemos, pero Él la pone a disposición, y no solo para nuestra salvación, que es lo más grande que obtuvimos, sino para esa fortaleza. Ahora, Santiago 4 dice una condición, ¿no? Esa humildad. Muchas veces nuestra soberbia, nuestro propio orgullo no nos deja obtener esa gracia de Dios y corremos a nuestras propias fuerzas, buscamos nuestros propios recursos, a ver cómo solucionamos lo que tenemos. Sin embargo, cuando yo voy a los pies de Jesús, necesitada de esa gracia, de esa fortaleza, bástate, o sea, es lo que necesitas. Necesito ir con un espíritu humilde,
porque esa necesidad de Dios es lo que cada día debemos reconocer, todas, sin importar si nos sentimos mal o tenemos un quebranto. Para el día a día tenemos que ir al Señor para que Él sea lo suficiente para nosotras. Para lidiar con la decepción, para perdonar, para encarar nuestras finanzas, para manejar la soledad, para enfrentar una viudez, para soportar el dolor físico, o cuando tenemos una ruptura en una relación, para amar a mi esposo e hijos, necesito esa gracia. No podemos decir que en algún área de nuestra vida, no. No podemos decir que no necesitamos esa gracia. Y yo me hablaba a mí cuando escribía este devocional, que si bien lo comparto con las hermanas, es para mí lo que el Señor me está diciendo. Verónica, esto que estás pasando, bástate mi gracia. Este dolor que estás sintiendo, esta calamidad, esta injusticia, este problema económico, bástate mi gracia. Entonces, Jerry Bridge me encantó cuando escribió esto. Tus días malos nunca serán tan malos como para que no te alcance la gracia de Dios. Y tus días buenos nunca serán tan buenos como para que no necesites la gracia de Dios. Wow. Qué fuerte esto, ¿no? Qué fuerte, y en esto es lo que me rendía el Señor. Señor, perdón, porque a veces creo que soy yo, que es mi creatividad, que es mi energía. Y el Señor me está diciendo, como le dijo a Pablo, nada más y nada menos, el escritor de prácticamente todas las cartas del Nuevo Testamento, ese siervo que admiramos, él estaba diciendo, en esa debilidad, bástate mi gracia, Pablo. Y él no hizo más que decir, bueno, si esto es lo que me mandás, me glorío en ti. Ojalá que cada una de nosotras y de las que están, esas 37 mujeres que nos están escuchando, podamos decir que Él es suficiente y que su gracia es lo que necesitamos. ¡Wow! Así es. Muy bien, pero No, te dejó sin palabras. ya te digo. ¿Qué te digo? Pero sabes que vamos a escribir en la sección de comentarios, Vero, eso que dijiste a lo último, ese quote. Wow, resumido. Pero, y cuando hablabas, yo pensaba un poquito en eso, ¿no? En de si nosotros lo pudiéramos hacer todo con nuestra fuerza, pues no íbamos a necesitar de Dios. Entonces es ver eso. Este devocional me llevó a eso, y vi en algún comentario que decía 3 veces le preguntó por algo que, no sé, los escolares o lo que ellos dijeron, era un número intencional, ¿no? Para los hebreos era un número importante. 3 veces decirle a Dios eso, y al tercero decir, bueno, dice, esto es ya, ¿no? También relataba con que Jesús también le pidió 3 veces que le quitara esto que iba a pasarle. Pero más que eso es decir, tú, Señor, Tu voluntad. tú, Señor, ¿no? Al final del día yo voy a seguir adelante con este dolor o no, y ahí es como una prueba de nosotros qué tanto creemos en esa gracia, qué tanto creemos realmente en el Señor, qué tanto creemos que Él es como diría yo, una pruebita de, bueno, si es verdad todo lo que dices de que crees, porque es muy fácil devolvernos y empezar corriendo como locos a hacerlo por nuestro lado, ¿no? Pero saber, y me encanta. Déjame comentarte lo que para mí fue el lunes. Cuando Pablo oró para que Dios le quitara ese aguijón, el que Dios le hubiera quitado el aguijón en la primera vez que él oró, eso implicaba que Dios no fuera glorificado, porque permitía que Pablo estuviera buscándolo. Entonces, cuando Dios le dice, bástate mi gracia o mi bondad es todo lo que necesitas, ahí me lleva a mí a reflexionar ¿cuál es ese malestar que tienes? Me hice yo esa pregunta. Ahora, ¿cómo actuaría yo si Dios me quitara ese malestar, ese aguijón, ese problema? ¿Dependería de la misma manera de Dios? Yo creo que no. En muchas de esas, lo que ese aguijón hace es que yo dependa 100% de Dios. Entonces, aunque pareciera que esa oración no estuviera contestada y sigues orando fervientemente y pareciera que Dios no te escucha, Dios ya nos ha escuchado y nos dice lo mismo que le dijo a Pablo: te basta mi gracia.
Si te quitara esa piedrita que traes en el zapato, no me buscabas, porque así somos. Así. Entonces, tal vez sin ese problema, sin ese dolor, sin ese aguijón, seríamos presumidas, estaríamos haciendo que los demás pensaran que somos muy, y ustedes díganle lo que quieran, muy espirituales, muy buenas mujeres, muy buenas esposas, muy buenas profesionales. Todas somos muy buenas en lo que hacemos, pero si no dependiéramos de Dios, estaríamos confiando en nuestro propio poder y no en el poder y la gracia de Dios. Pablo no quería que la opinión que los demás tenían de él fuera por lo que él podía haber hecho, sino que fueran influenciados o tuvieran la peculiaridad de decir, mira cómo Dios tiene a Pablo y cómo él no se rinde, cómo sigue adelante, cómo Dios ha logrado hacer tantas cosas por medio de él. Y lo vemos nosotros ahorita. Entonces, para mí quedó eso en mis observaciones y en mis aplicaciones, ¿no? Hacerme yo esos cuestionamientos. Cuando yo tengo un problema o algo que estoy pasando, una prueba muy difícil, ¿qué es lo que en realidad quiere Dios que yo aprenda? ¿Y por qué lo estoy padeciendo? Porque necesito experimentar la gracia de Dios. Y eso es lo que yo aprendí del lunes. No, hay tanto para aprender, pero eso me gustó, ¿no? Es que si no lo tenemos, fácilmente nos olvidamos porque nos vamos confundiendo, nos vamos perdiendo, nos vamos enredando en otra cosa. Pero no hay nada más cierto que cuando estamos en un problema y si todos, cristianos o no cristianos, ay, Dios mío, por favor. Entonces es eso, ¿no? Es ese recordatorio, digo, es ese recordatorio de que Dios, su gracia es suficiente. Y él lo puede, y si no lo puede, él te va a equipar, él lo puede, y si nosotros no podemos, él de alguna manera te va a equipar, te va a hacer, él siempre lo puede, y si no te lo da es porque él también, nosotros hablábamos en el podcast de eso, es que Dios, la conclusión de todo esto es que Dios es Dios, él quiere, hace lo que quiere cuando quiere, porque es que es Dios, y nosotros tenemos que someternos a eso, y aprender a eso es lo que le cuesta a muchas personas, incluso a muchos cristianos. Hacer la voluntad del Señor es lo que a todos nos tiene. Anyway, estuvo buenísimo el lunes. Yo no sé, las chicas que nos están viendo pueden poner sus comentarios, su resumen. Diana dice, bástate su gracia porque su poder se perfecciona en la debilidad. Y tenemos acá los primeros hashtags, que bueno, porque eso nos hace recordar estas frases, ¿no? Que su gracia nos baste. Otra hermana pone, confiemos en su poder como hashtag. Qué lindo que podamos disfrutar esto de la palabra, ¿no? Y bueno, seguimos con el día martes entonces. Disfrutamos, pongamos hashtags y nos fuimos. Martes, Tivis, ¿tú? Ya, me toca a mí. Dios recuerda. Dios no, ese es el título del día 2 del martes. Dios recuerda y hablamos y estudiamos sobre Ana. Esta mujer, yo he escuchado a mi mamá muchas veces hablar sobre Ana. Yo creo que es uno de sus personajes favoritos. Amén. Porque mi hermano se llama Samuel. Entonces, mi mamá oraba por ese muchacho. ¿Sí? Entonces, mi mamá se identifica con Ana. Y lo que a mí me llama la atención es cuando vemos que Ana sube con su esposo a orar. O sea, Ana iba ya angustiada, ya eran muchos años de estar soportando las burlas de Penina. Esta Penina, ella era en ese tiempo, la historia nos dice, por lo que leemos en la Biblia, que un hombre necesitaba tener familia o herederos. Entonces, si la primera esposa no podía tener hijos, tomaba una segunda o las concubinas. En este caso, Penina era una de esas, ¿no? Pero ella llegaba a burlarse de Ana porque ella no podía tener hijos. Y Ana oraba fervientemente con todo su corazón. Y año tras año lo hacía. ¿Cuántos años oró Ana así? Pues son suficientes como para que ella llegara y derramara su corazón y llorara. Y a lo mejor leemos en la Biblia que Elí pensaba que ella estaba hasta borracha, que se había pasado, porque a lo mejor en su angustia estaba. No sé si ustedes en algún momento han llorado y han clamado, que hay veces que de nosotros solamente emana un ruido, que no tenemos a veces ni la suficiente fuerza para entablar una palabra, pero nuestro espíritu está
en comunicación con el Señor. Entonces, ¿quién es nuestra Penina? ¿Qué es lo que nos hace estar angustiados? ¿Verdad? Dios escuchó a esta Ana, Dios escuchó su oración y la había escuchado antes. Todos los otros años que Ana había subido, la había escuchado. Ahora, ¿acaso nosotras solamente oramos cuando estamos en el templo por nuestras necesidades o oramos todo el tiempo? La verdad es que oramos todo el tiempo. Tal vez cuando estemos en la iglesia, en un culto, en un servicio, oramos con un poquito más de emoción, un poquito más de fervor, pero cuando estamos en nuestras habitaciones, podemos llorar, como decimos, a moco tendido, y sin temor y sin vergüenza, clamamos a Dios y le pedimos que nos libre de lo que nos está haciendo sufrir. Yo creo que aparte del sufrimiento de Ana, era su anhelo de poder sentir en sus brazos, en su vientre, el fruto del amor por su esposo, ¿no? Su hijo. Entonces, la oración de Ana no era tanto porque, Señor, dame más dinero, Señor, dame más ropa, dame más cosas así. Era un anhelo de su corazón. Y vemos en un salmo que se escribe mucho después, que dice la Biblia que derrama tu corazón y el Señor cumplirá los deseos de él, ¿no? Cuando vemos la situación y la vida de Penina, yo me pregunto a mí, ¿quién es mi Penina? ¿Para qué quiero que Dios conteste mi oración? ¿Para andar de presumida y decirle, mira, ya ves, yo también tengo esto? Porque Ana pudiera haber tenido un deseo a lo mejor egoísta. Señor, dame un hijo para por fin ya callarle la boca a esta que se anda burlando de mí, para poder ya quitarme de encima esos chiquillos mugrosos y que sean los míos los que hagan el ruido. ¿Era ese el deseo de Ana? No sé, no sabemos. Solamente en la Biblia está plasmado que cuando ella derrama su corazón y le dice, si me das este hijo, yo te prometo que será así. Cuando estamos dispuestos o dispuestas a pedir que Dios escuche, que Dios se acerque y que entienda los motivos de nuestro corazón, es porque sabemos de que Dios, dame esto y yo te lo voy a regresar. Y eso fue lo que Ana hizo. Imagínate, estuvo tanto tiempo orando por un hijo, Dios se lo da hasta que lo desteta, hasta que lo deja ya criado, va y lo entrega al sacerdote. Se desprende de lo que ella tanto tiempo estuvo pidiendo. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros. Ahora, otra vez, volviendo al por qué quiero que Dios conteste mi oración, por qué quiero que Dios me escuche. ¿Por venganza? ¿Porque me quiero desquitar de alguien que me hizo un mal? ¿Por coraje? ¿Por despecho? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo real de nuestra petición? El motivo real de Ana, vemos que era el que ya quería ella poder entregarle, poder servir, poder hacer algo más. ¿Qué promesa, por dura que sea en cumplir, le haremos nosotros a Dios? ¿En realidad tendríamos el valor que Ana tuvo para hacer un compromiso de esa magnitud con Dios? Ahora, cuando Ana le dice, Señor Todopoderoso, mira lo triste que estoy, acuérdate de mí, no me olvides. Yo ahorita puedo decirlo y leerlo y ponerle a lo mejor algo mucho de emoción y sentimiento, pero el Señor, imagínate a una mujer clamando esas cosas, escuchándola, pues tu corazón se enternece. Ana le dice al Señor, estoy muy afligida y te estoy contando todos mis problemas. Ahora el Señor ya conoció el corazón de Ana, pero ella se lo está recalcando, Señor, tú sabes lo que yo estoy pasando. Entonces, ¿qué puedo yo hacer? ¿Es en realidad Dios ve el motivo que hay detrás de mi oración? Dios me está escuchando y lo vemos aquí, porque después de Samuel, después de que Ana fue y dejó a Samuel allá, Ana regresó a su casa y tuvo más hijos. Dios escuchó su oración y no solamente le regresó el hijo a Dios,
sino que Dios le dijo, ten, ahí te van otros más. Y Ana tuvo más hijos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos en nuestro corazón? ¿Qué es lo que Dios está escuchando de nosotros? Señor, concédeme esta petición para ya deshacerme de esto, para quitarme esta que traigo aquí que me está fastidiando. O Señor, contesta mi oración, porque quiero seguir adelante, quiero seguir sirviendo. Entonces, esa es mi oración, ese es mi estudio del martes. Muy bien. Yo tengo un comentario aplicándolo a nosotros, a nuestras vidas. Cuando se menciona que ella lloró y no comió, pues fue debido al conflicto entre las dos esposas. Pero Ana no pudo disfrutar esta muestra de amor y favor del Cana, porque ¿qué hizo el Cana? Le dio doble porción. Es posible que los problemas en el hogar hagan miserable el tiempo de cualquiera en la casa de Dios. Ana está en la casa de Jehová con una bendita doble porción delante de ella y no la puede disfrutar. Wow. Tiene el amor de su esposo, se da cuenta, pero también él no puede satisfacer la necesidad de ella en ese momento. Y ella se siente con una tremenda necesidad de orar a Dios. Ana estaba en amargura de alma y en gran angustia, pero ella hizo lo correcto. Ana llevó esos sentimientos amargos y angustiados a Dios honestamente en oración. Wow. Y me encanta su oración. Le digo, sí, yo he dado varias enseñanzas de la vida de Ana en diferentes maneras de aplicación, pero en lo que yo me he gozado es la respuesta de nuestro Dios y el cumplimiento de su promesa para Dios. Es difícil separarse de un hijo. Amamantarlo nos hace tener una unión tremenda, pero de todos modos, Ana hizo esto por su hijo. Hay más cosas que vienen después de esto, pero pues tenemos un tiempo limitado. Después lo comentaremos, ¿verdad? En cuanto a los votos que hizo Ana al entregar después de entregar a su hijo al Señor, pues había varias cositas que se mencionan en diferentes libros de la Biblia, como en los Números. Pero una cosa sí digo, cuando hace el voto, Ana prometió a su hijo para la obra de Jehová, jurando que sería nazareno desde el nacimiento. ¿Qué significa esto? Lo daré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Según número 6, el voto de un nazareo incluía lo siguiente. Ustedes saben, la abstinencia de cualquier producto de una vid de uva, lo que significa distancia a todos los placeres carnales. Pero Samuel cumplió. Samuel fue un hombre, un siervo de Dios, un sacerdote que su mamá le puso eso desde tenerla dentro de él, de ella, y cuando lo amamantó, todas esas cosas fueron transmitidas por su mamá. ¿Qué cosas transmitimos a nuestros hijos, hermanas? Porque hay muchos que no quieren acercarse ni a la iglesia, porque no quieren oírnos hablar de Dios. Tenemos que pensar en el ejemplo tremendo de Ana y estar cada día más cerca de Dios, porque lo necesitamos, ¿verdad? Pues es algo, hay un comentario nada más. No, yo me podría quedar aquí toda la noche escuchándote. Quiero más, quiero más. ¿Qué dices tú, Vero? Sí, increíble. Yo la escucho y quería más. Cuando empezó ahí a hablar dije, bueno, está, esto es un banquete. Aquí me pongo a escribir. Tomen notas. Cuéntenos qué notas están tomando nuestras chicas que nos están viendo. Nos encanta que tomen notas, que traigan sus cuadernos y apunten. Yo voy escribiendo todo lo que voy escuchando porque a veces uno ve las cosas de una manera y esto es lo rico de que tenemos en Ama a Dios Grandemente, que al compartir diferentes cosas vamos creciendo. No lo vi de esa manera. Oh, gracias por hacerme entender esta parte y esa es la intención de nosotras. Primero, que todos los días hablamos la palabra de Dios, que dependamos netamente de la palabra de Dios. La neta, como dicen los mexicanos. ¿Eso es una buena palabra o no? Muy clara.
Yo a veces veo que vi novelas cuando era chiquita, entonces no sé si, la verdad, la neta. Pero esto, que ustedes dependan netamente, claramente de la palabra de Dios, Amén. compartan con otras, que dentro de sus grupos crezcan, que no se queden calladas, que no dejen a su líder de grupo como que no hay nadie ahí, como que puros fantasmitas. No, participen. Cualquier cosa que ustedes lean y entiendan también es un buen comentario, porque si está equivocado, tu facilitadora te va a decir, bueno, no es por este lado, quizá lo no solo sea otro. Si tienes dudas, ellas mismas. Entonces, eso es también una invitación a que participen activamente de estos grupos, de los live, dentro de su grupo, no se queden calladas. Lean sus Biblias. Si se atrasaron un día, no importa, vayan al otro día y se van poniendo al día y se van poniendo al día. No dejen... Lo bueno de esta semana es que cada historia no está unida a la anterior. O sea que si yo lo hago hoy, por ejemplo, hacía el día martes, es una riqueza para mi vida. El miércoles otra, el día lunes vemos al apóstol Pablo. Cada día tiene algo especial. Y uno dice, ¿quién va a querer leer mi devocional? Pero cuántas amigas, conocidas, que ni saben que nosotros dedicamos un tiempo de nuestra vida para escribir. A mí a veces me dicen, pero vos yo lo hago en computadora porque mi letra es fea y dedico más tiempo porque me gusta escribir, buscar, borrar. Y luego a veces lo guardo como imagen y así como alguien comparte una receta, como compartimos un meme, como que toda la cultura y todo el mundo comparte todo. ¿Por qué nosotros no compartir su palabra? Claro, quizás no sea algo que nos pidan, quizás no sea algo que diga, quizás ni lo llegue a leer, pero no nos quedemos con la palabra de Dios nosotros, porque ¿cómo oirán? ¿Cómo creerán? ¿Cómo conocerán a ese Dios si nosotras no abrimos nuestra boca? Nosotros quizás no nos animamos a hablar con alguien directamente y hoy este devocional me gustó. Conozco a alguien que está luchando en su matrimonio, está con este temor de no poder ser mamá, le envío este devocional y estamos cumpliendo con ese mandamiento de compartir el evangelio, compartir su palabra. Wow. Mónica, yo quiero compartirles. Un comentario más. Los únicos que mencionan, dale pues. Los únicos que se mencionan en Jueces 13:5, o sea, es bíblico esto. Son Samuel y Sansón, como fueron únicos, eran nazareos de nacimiento. Pueden checarlo en su Biblia. Entonces, nunca el cortarse el cabello era porque era una señal pública y visible para los demás del voto, sino porque ese era un compromiso que se adquirió y sabían lo que estaban haciendo. Tremendo eso, nada más. Samuel. No, es que si nos metemos allí, como dijo Mami Betty, ahí nos quedamos horas y horas con esto solo pasando. Oh, yeah, pero bueno, vamos a darle seguimiento a eso más adelante. Vamos a crear sigamos a Mami Betty. Nuevo hashtag, Vero. Bueno. La soberanía de Dios, ¿no? Todo va llevándonos a lo mismo. La soberanía de Dios, ¿quién es Dios? El carácter de Dios, Él recuerda. Y para el día de hoy, Él se acuerda de ti, de tu necesidad, de tu petición. Incluso si no la contesta como tú quieras, la va a contestar de la manera que Él es mejor para ti. Es mejor para ti. Entonces, bueno, vamos por eso. Vámonos por el miércoles y creo que es Mami Betty, ¿no? Otra vez. Seguimos. Seguimos. Voy a ser cortita, pero bueno, me toca la importancia de la oración, la semana 4, el día 3, miércoles. Grande es la fidelidad del Señor, pudiera yo ponerle a esta enseñanza en Lamentaciones 3, 19 al 26. Todos nosotros atravesamos por situaciones muy difíciles a veces o nos hacen sentir como se sentía aquí el escritor. En los versículos 19 y 20 dice, el alma que abatida. Menciona estas palabras el versículo 19, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Quiero decirles que el ajenjo es una planta silvestre compuesta
perenne, aromática, de sabor amargo. Y se menciona en diferentes porciones de las Sagradas Escrituras. Y siempre se usa para significar amargura, hiel, decepción, injusticia, o está traducida con alguno de estos sentidos. Tengo las citas, después si ustedes me las piden, con mucho gusto se las daré. Y el versículo 20 dice, lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento. Jeremías no prescribió un pensamiento positivo para esta profunda aflicción. De hecho, sintió que era inútil o que era más bien útil recordarlo, comprenderlo por lo que era y no fingir que no estaba ahí. Muchas veces nos preguntan, ¿verdad? ¿Cómo estás? Y traemos un problemón, un dolor, una decepción, una amargura y decimos, bendecida. Pero no es lo que está sucediendo dentro de nosotros. Hay ese dolor, ese ajenjo, esa amargura, esa hiel. Y el versículo 20 nos dice, lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Pero él reconoce, le hizo bien al alma de Jeremías hundirse, encontrar un punto más bajo para poder edificar sobre él un fundamento y el fundamento correcto. ¿A qué nos referimos aquí? Pues que es evidente que en los versículos anteriores esa queja amarga contra la adversidad que no es propia del hombre cuando está bajo la mano castigadora de Dios. Y mientras se entregaba este sentimiento, toda esperanza huía. Aquí encontramos un sentimiento diferente. Él se humilla bajo la poderosa mano de Dios y entonces su esperanza revive. Ahorita estamos en un tiempo en el que mucha gente dice, pues hermana, ¿dónde está la misericordia de Dios? He perdido varios seres queridos por esta epidemia. Que el Señor no ha sido, de veras, no ha tenido misericordia de mí. Pero la palabra de Dios nos dice que nunca fallaron sus misericordias. Incluso en la severidad de la corrección que soportó el pueblo de Dios, hubo evidencia de sus misericordias. Hubo un gran consuelo al darse cuenta de que el tierno afecto de Dios no se había agotado por completo. Estas compasiones eran nuevas cada mañana. Usted y yo quizá nos estamos ahorita con alguna situación de esas en nuestra vida, en nuestro corazón, que no se da cuenta de que cada día trae misericordias nuevas, que no le ha faltado lo que usted más necesita. Su Dios está ahí a un lado suyo. Nos ponemos a pensar tanto en nosotros y cada vez que lo hacemos estamos más hundidas en nuestra desesperación, en nuestra amargura. Y necesitamos hallar lo que esta porción de la Escritura tiene para nosotros, la enseñanza. Son nuevas cada mañana. Cada día que amanece le da esperanza a la humanidad en las nuevas misericordias y compasiones de Dios. Necesitamos un suministro constante y Dios ha prometido enviarlos sin falta. Él no falta, Él no nos falla. No importa cuál malo haya sido el día anterior, el pueblo de Dios puede mirar hacia el nuevo día con fe y esperanza. Estas misericordias son siempre nuevas porque vienen de Dios. Cada mañana, cuando termina la noche, ya es una misericordia de Dios. Completamos un día. Le digo a Sammy cuando oramos, otro día más, hijo. Vamos a orar para que Dios nos conceda una mañana nueva otra vez y nuevas misericordias. Cada mañana trae un nuevo día. Cada mañana trae una nueva provisión para el día. Cada mañana trae nuevo perdón de pecados. Qué hermoso
podemos ir al trono de su gracia y alcanzar su misericordia y ser perdonados. Cada mañana trae nuevas fuerzas para nuevas tentaciones, deberes y pruebas. Ay, hermana, yo ya no quiero ni vivir, ya estoy tan cansada, estoy tan amargada, yo no quiero hablar ya con nadie. Es más, a veces no quiero ni hablar con Dios. Pues eso es el pecado más grande, porque teniéndolo cerca de nosotros y con nosotros, Él está ahí. Sus promesas son de fidelidad hacia sus hijos y nunca Él nos va a dejar. Lo que debemos hacer es recordar y reconocer delante de nosotros mismos primeramente y de todos los demás que grande es su fidelidad. Todo esto hizo que Jeremías considerara la gran fidelidad de Dios, que nunca deja de enviar sus misericordias y compasiones. Si Dios no nos tiene lástima, nos tiene compasión, porque su palabra nos dice que con ese amor eterno, Él nos ha amado y nos ha prometido su misericordia. Siempre podremos confiar en Él. Y mi oración es, Dios, tú eres fiel, nunca cambias. Tu fidelidad y amor nunca se agotan. Señor, tú nunca nos olvidas. Es bueno esperar en ti y sé que siempre estás actuando a mi favor. A veces decimos, no hace nada, pero es que lo que queremos no es lo que conviene. Y te ruego que me ayudes, me saques victoriosa de este momento, de esta situación, de esta prueba, porque en ti he confiado. Amén. Pues esto es lo que yo saqué de esta enseñanza de Lamentaciones, me gustó mucho. Y le digo, si volteamos a un lado o a otro, vemos que el sufrimiento, la desesperación, a muchos. Y solamente Dios nos puede sacar victoriosas. Y habiendo aprendido como lo hizo Jeremías, la lección, ¿verdad? Para que conozcan que son la mañana misericordias. Grande es tu fidelidad. Esto es lo que yo quería compartirles, hermanas. Gracias, Beatriz, qué lindo escucharte. Pensaba en tu ejemplo como mamá, ¿no? Que puedan tus hijas, bueno, ahí presente, Tibis, que pueda ser testimonio de esa fidelidad, porque cuando hablas, tu vida refleja eso, esa palabra de una madre que está diciendo, el Señor es fiel. He comprobado, y eso es lo que transmitís cuando hablabas, ¿no? Es como que seguramente tu experiencia, tus años, y también deja esa enseñanza a las generaciones que están detrás, ¿no? Nosotras que somos más jóvenes, escuchar mujeres como vos, con tu experiencia, con ese amor a Dios y a la palabra, porque a veces decimos que somos las jóvenes, pero qué admiración escuchar a una mamá, seguramente abuela como vos, compartir la palabra con la autoridad y el amor con que lo hace. Yo te agradezco porque cuando decís Dios es fiel, estoy viendo que tu vida es un reflejo de eso. Amén. Oh, ves, mami Betty, una total bendición. Gracias por compartir la mi Tibis con nosotras. Claro. Las humanitas del mundo. Siempre lo digo, cuando grande quiero ser como mami Betty. Wow. Porque habla desde la experiencia, habla desde la confianza, habla desde todos los desafíos. Algún día podremos oportunidad de escuchar el testimonio de mami Betty, que son hermosos los testimonios de esta familia. De verdad que cuando Tibis me escribe a veces contándome cositas privadas entre ellas, yo digo, wow, qué maravilla cómo Dios trabaja en ellas, y yo trato de decirle cositas, digo, ella sabe más, pero sin embargo, Dios, ponme algo para darle a mi amiga Tibis, y sin embargo ella me dice, me bendices igual, y yo digo, pero no dije nada, pero bueno, estoy ahí, mi Tibis, no soy la más sabida de todo, pero ahí estoy con el corazón en la vida, y me encanta compartir. Y eso es lo que hace a Dios grandemente. Yo vuelvo a la propaganda.
Es lo que hace nuestra comunidad, unirnos desde diferentes lugares del mundo, incluso desde diferentes horarios. A veces somos 24 horas, 7 días, porque tú puedes estar trasnochando porque no puedes dormir, pero hay otra que está despierta. llámese Europa, llámese Australia, con quien puedes orar, con quien puedes descargar tu corazón. Y que siempre te vamos a tratar de enfocar hacia Dios. A veces yo siempre te digo, voy a orar, oro contigo, porque a veces es necesario tú pasar ese momento con Dios, ¿no? Y esa es la comunidad de Más Grandemente, mandarlas a que vayan a donde tienen que ir, dejen de estar pensando bobadas, decimos cosas así, vas a pensar en lo que Dios dice, va a leer la palabra, va a leer su Biblia, no moleste, lea su Biblia. Eso es. Las invitamos. Me llevo lo que dijiste, Mami Betty, el pueblo de Dios puede mirar hacia el futuro con confianza. Amén. Me quedo así como, cierto, somos la luz, somos la diferencia. Nosotros podemos decirle a la gente, esperen Dios, que Dios es bueno. Esperen Dios, podemos mostrar que hay un futuro, que hay una eternidad. Chévere. Jueves, pero nos fuimos al jueves. Nos vamos al jueves, comparto el versículo y me toca justo a mí, así que seguimos como fuego consumidor, ¿sí? El pasaje en Primera de Reyes, que tanto conocemos y hemos escuchado quizás en las escuelas bíblicas con esas imágenes majestuosas viendo esa escena, en Primera de Reyes 18:39, y a ver, voy a dejar de compartir, así comienzo a hablar. Bueno, el texto para meditar en el día jueves dice: entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo. Y secó el agua de la zanja. Cuando todo el pueblo los vio, se postraron sobre su rostro y dijeron: el Señor, Él es Dios. El Señor, Él es Dios. Si vamos al contexto, yo pensaba en esos 850 profetas que Acab había reunido, ¿no? Profetas paganos en ese monte Carmelo, donde, bueno, para que las que no han leído la historia más o menos se imaginen la escena, ¿sí? Acab odiaba todo lo que sea en nombre de Dios, Dios y los profetas de Dios significaban la revelación de un corazón idólatra y pecado de Acab. Entonces eran detestables ante sus ojos. Y llegó al punto de que todos conocían lo que Dios estaba haciendo a través del profeta Elías, que fue tan intencional y tan singular al identificar la inmoralidad, la idolatría de este pueblo. Así que, ¿qué hizo Acab? Reunió a 850 profetas en ese monte Carmelo. ¿Para qué? Porque quería delatar, quería hacer el ridículo, dejar a Elías como, bueno, ¿dónde está tu Dios? Así que lo desafía diciendo, bueno, acá estamos. Y fue Elías que aceptó, como en forma graciosa. Elías vio que el pueblo estaba como entre dos alternativas, vio inseguridad, y en un momento dice, bueno, ustedes tienen que decidir a ver a quiénes van a creer. Dejen de estar en dos, de un lado u otro. Y esto también me hacía pensar en nosotras mujeres. Tenemos que dejar de estar claudicando nuestros corazones, como dice Elías. Hoy estoy acá, hoy estoy en el mundo, estoy en el camino del Señor, porque el Dios verdadero es ese Dios de ayer y es el Dios de hoy, es el mismo. Y Elías estaba diciendo a este pueblo, bueno, ¿hasta cuándo van a seguir desconfiando? ¿Hasta cuándo van a seguir dudando? Así que aceptó esta demostración. Y en esa escena demostrativa, que yo me imagino, ¿no? Porque uno lee lo que sucedía y se hacían, bueno, sacrificios que eran desagradables, había gritos, desespero. Dice que llegó un momento en el día que gritaba, imagínense 800 hombres haciendo cualquier tipo de cosas, invocando a sus dioses, ¿no? Que la Biblia describe que no hay otro Dios, que no hay quien escuche como lo hace nuestro Dios, que no son reales. Así que fue un día donde hicieron como un pamento, ¿no? Un griterío, una desesperación, y me imagino que debe haber sido desagradable porque se cortarían, harían cualquier cosa, como muchas veces leemos que hacen a sus ídolos, esos tipos de sacrificio desagradable. Y llegó un momento en que le tocó a Elías.
Y Elías no estaba demostrando su poder. Elías quería exaltar el nombre de Dios. Por eso nuestro énfasis del día jueves es como fuego consumidor. Esas oraciones contestadas de Dios como un fuego consumidor. Y hay momentos en nuestra vida en que Dios va a tener este tipo de respuestas, donde el que está viendo nuestra vida quede boca abierta como un testimonio viviente de Dios. Y hay momentos en que Dios va a hacerlo de esa manera, como en forma milagrosa, porque ese es nuestro, y Él hace como quiere. Un detalle interesante para los que conocen un poco la historia es que ustedes saben que el pueblo de Dios eran 12 tribus, ¿no? Pero estaban en un momento donde 2 se habían apartado. Sin embargo, Elías tuvo la valentía de tomar 12 piedras para construir un altar, como simbolismo de esas 12 tribus, que si bien estaban separadas, no dejaban de ser de Dios. Y seguramente el pueblo se debe haber molestado en esta actitud, como diciendo, ¿por qué tomas 2 si son 10? Las que quedaron del norte, las que llamaron de Israel, eran 10. Sin embargo, Elías conocía que en el pensamiento ideal de Dios, en esa ideación de su pueblo, estaban las 12 tribus. Y hubo toda una preparación. Y Elías quería demostrar realmente el poder milagroso, ese fuego consumidor, así que mandó echar agua y agua y agua en el altar como para que nada se pudiera prender fuego. Me imagino, una vez se tira un poquito de agua en algo que quiere encender y chao, te arruinaste la fogata. Sin embargo, eran baldes y baldes que quemaran todo, que llenaran de agua para que hasta hiciera una zanja alrededor para que nadie dijera estaba preparado. Del verso 36 al 38 vemos lo que decimos, este milagro, este fuego consumidor. Dios envió fuego de los cielos. Y me imagino el corazón de Elías, porque para Elías también era una demostración del poder de Dios en él y en su vida y en ese respaldo que Dios nos da a sus hijos. Él nos ayuda a completar lo que nos mandó en este mundo. Dios está con nosotros, no es que nos abandona a lo que nos suceda. Y tenemos muchas historias en la Biblia donde vemos ese poder milagroso. Recuerden los amigos de Daniel en ese horno también de fuego. Esa presencia de Dios ahí, ese milagro. Cuando imaginamos también la zarza en medio del desierto con Moisés, ese fuego, esa presencia de Dios. Y el Señor escuchó el clamor, porque hay un momento en que Elías ora y el Señor escuchó ese clamor y usó esos recursos que Él tiene, que los hace como Él quiere. Y su presencia nuevamente se manifestó en ese monte. Pero Elías necesitaba la respuesta de Dios. Elías necesitaba que Dios se manifestara. Seguramente él diría, bueno, vos haces como querés, pero yo necesito que sí venga este fuego. Y Elías tuvo una fe activa al hacer lo que hizo. Y esto también para nosotras, hermanas, es un desafío. Nosotros tenemos que tener una fe activa. Una fe que no es que nos quedemos esperando que, no, sino que Elías no solo que armó el altar con la autoridad que le estaba dando ser un profeta de Dios, colocó la zanja y la bañó de agua, porque sabía que Dios iba a contestar. Él puso esa primera gota de agua, sabiendo que la respuesta de Dios no iba a fallar. El Señor provee lo que necesitamos. Y más allá de este acto que es un milagro poderoso, la respuesta fue lo que vino después. Todo el pueblo lo vio. Y se postraron sobre su rostro y dijeron, el Señor, Él es Dios. Él es Dios. Estaban reconociendo que ese Dios de Elías era el Dios de ellos. Y ahí vamos a nuestra vida. ¿Qué cosas ven de mí los demás que reflejan el poder de Dios en mi vida? Dios quiere ser glorificado todo el tiempo. Y van a haber momentos en que vamos a ver ese poder milagroso. ¿Cuántos testimonios podríamos contar toda la noche del poder de Dios? Pero también nosotros debemos ser ese reflejo. ¿Qué ven de nosotros los demás? Porque seguramente Elías estaba ahí como el profeta de Dios. Y estaba bien identificado porque no estaba entre los 850.
nosotros, nuestra fe es diferente, es realmente una fe intencional, una fe que cuando los otros ven dicen es un hijo de Dios y glorifican a Dios. Porque ese es el resultado. No leemos que Elías fue exaltado, sino que el pueblo se postró y reconoció y alabó a Dios. Y eso nos tiene que dar valor para nosotros también levantarnos en favor de la verdad, porque nuestras obras reflejan el poder de Dios. Cuando hacemos algo, porque dice la Biblia que vamos a hacer frutos y que nuestro paso acá en la tierra es para que hagamos cosas buenas, porque el Señor así lo dijo. Cuando hagamos esas cosas buenas, ¿a quién glorifica? ¿Es a Verónica? ¿O pueden decir gloria a Dios? Entonces, Dios quiere manifestarse en nuestra vida con poder también. Y así como esa oración, oh Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifestado que tú eres el Dios y que yo soy tu siervo. Eso en mi vida tiene que significar lo mismo. No sea yo, sino sea el poder de Dios en mi vida, que cuando vean mis obras, glorifiquen al Padre que está en los cielos. Elías clamó con una fe, y podríamos preguntarnos también, ¿qué dioses tengo en mi vida que no estoy dejando que el poder de Dios obre en plenitud? No pensemos en un dios, una estatua, a veces esos dioses que están ahí, quitando ese lugar del poder de Dios, quitándole que Él sea realmente el tesoro de nuestro corazón. Así que si Él es nuestro único Dios, es todopoderoso, y vivimos esa fe genuina, estamos viviendo lo que estamos hablando, tenemos que glorificar a Dios, pero nuestras obras también tienen que ser un reflejo de ello. Así que mi oración era, Señor, sé tú nuestro único Dios, y que nuestra fe sea tan genuina que cuando los otros la vean, te alaben. Y no es fácil orar de esta manera cuando a veces nuestro ego está ahí. Ay, qué buena que es Vero, qué buena que es Bea, qué bueno que es Liz. No, no somos buenos, somos malos, dice la Biblia. Es Dios en nosotros. Así que les animo a que este pasaje, que si bien es específico al pueblo y era una exhortación a dejar esos corazones idólatras, nosotras podamos también tener un corazón poderoso donde Dios se glorifique. Y nuestro Dios es verdadero. Ese Dios de Elías es nuestro Dios. Eso es lo que quería compartir con ustedes, hermanas. Pero qué bonito estudio, la verdad, a mí me llenó de mucho reto, porque como bien dijiste, ¿qué es lo que reflejan tus obras? ¿Qué Dios están reflejando tus acciones, tu forma de hablar, tu forma de comportarte? ¿Qué es lo que en realidad qué tipo de Dios está reflejando? Podemos andar como los de Baal, cortándonos y gritando y haciendo un show, o podemos estar calladitos, clamando a Dios como lo hizo Elías. A mí, parte de lo que me llamó mucho la atención de este texto y de este estudio fue me habló a mí. No creas solo en los milagros, porque podemos caer hasta en los milagros engañadores, sino debemos de creer que Dios en su santidad obra los milagros. Dios, el hecho de que ese Dios del universo escuche mi oración, ya es un milagro en mi vida. Sí. Mis pasos, todas mis acciones tienen que reflejar ese poder de Dios. Imagínate, tienes línea directa con el Dios del universo, con el Creador, y lo descuidamos muchas veces. En este estudio de la oración, pude empezar a hacerlo con Pablo, mi hijo, y yo le decía, vamos a hacerlo juntos. Me dice, ay, mamá, pero este es un estudio de mujeres. Pero bueno, vamos a dejarle lo que es de mujeres y vamos a ponerlo como genérico para que lo puedas hacer. Y cada vez que estamos estudiando esto y que estamos haciéndolo, le digo, Pablo, ¿ahora qué aprendiste? Y empezamos a platicar. ¿Sabes? Cuando nuestros hijos ven que nuestra fe está basada en Dios, sea como sea que respondan nuestras oraciones,
es cuando ellos se dan cuenta de que nuestra fe es genuina. Amén. Que no solamente Sí. tenemos fe cuando Dios nos dice, sí, te voy a responder lo que me pediste, sino porque nos ven que aunque Dios no nos conteste lo que pedimos, como queremos, en nuestra voluntad, nuestra fe sigue ahí hasta que nos damos cuenta que es bajo su voluntad y cambiamos nuestra petición. Y es cuando el Señor lanza ese fuego consumidor. Los profetas estos de Baal, ellos estaban pidiendo para ellos demostrar quién era, para que ellos tuvieran ese poder, para que la gente siguiera creyendo en ellos. Ellos estaban basando su oración o su fe en su poder. Cuando nosotros basamos nuestra fe en ese Dios que todo lo puede, es cuando el fuego consumidor llega y termina con todo nuestro sacrificio y vemos el poder de Dios descender del cielo. ¿Sí? Amén. Y bueno, ¿quién soy yo para que el Dios del universo me responda, no? ¿Quién soy? Soy una hija del Rey, comprada por la sangre del mismísimo Señor Jesucristo. Y es en Él en el que oramos, es en Él en el que pedimos, es en Él en quien tenemos la fe. Pero qué hermoso poder ver esto, ¿no? El poder del fuego consumidor del Señor. Amén. Amén. Gracias, Beatriz. Y esa pregunta que hiciste, me la hago para mí, ¿no? ¿Quién soy yo para que Él me conteste? Qué enseñanza, porque a veces nos sentimos, pero ¿por qué no? ¿Por qué no me respondes? ¿O por qué tengo que responder? Como le pasó a Job cuando esa oración, ¿no? Hacia Dios. Estoy leyendo acá algunos mensajes. Tenemos a Sol Ortiz que dice: hola, preciosas mujeres de fe, siervas de Dios, hijas del Padre bendito, redimidas por nuestro hermoso Jesús. Lo mejor está por venir. Oramos, bienaventuradas, único Rey, gracias, gracias. Bueno, gracias por ese mensaje, por todas esas palabras. Solo decir que nosotros somos unas poquitas de tantas mujeres que hay detrás haciendo esto posible, y agradecemos porque el ministerio en realidad somos todas las que cada mañana o en la tarde o en la noche se encuentran frente a la palabra y se enfrentan a lo que Dios está hablando a sus corazones. Todas somos amadas a Dios grandemente cuando decidimos tomar la iniciativa de buscarle su palabra. Dice también Diana: nuestra vida debe reflejar a Dios, por lo que hablaba Beatriz. Gracias, Luz, por el saludo. Luby dice: gracias porque cada día nos facilita aprender más de su palabra. Emily: Dios bendiga a cada mujer de Ama Dios grandemente, que así sea. Norma: amén. Anel Guillén: refleja el poder de Dios, ahí como un hashtag. Qué importante eso, ¿no? De reflejar a ese Dios vivo. Gloria Ruiz: que nuestra fe esté basada en Dios, fe genuina nuevamente en Él. Norma: gracias, hermosa Beatriz. Norma Gómez, lindo. Luz también: somos las hijas del Rey, tenemos libre acceso al trono de su gracia. Coquito dice: qué hermoso estudio, Dios les bendiga. Norma: bueno, gracias también por estas 50 hermanas, mujeres que se están escuchando y siguiendo este resumen de esta semana, que a cada una el Señor seguramente le ha hablado de una manera especial. Y la invitación ahora es que entre todas compartamos el viernes. Dice Guis que todas podamos contar lo que vivieron este día viernes, ¿no? Vamos a compartir el texto clave. Y algo interesante, cuando decimos este método inductivo que utilizamos con la palabra, ¿no? Escribimos el pasaje porque estamos escribiendo las escrituras, la palabra de Dios. Luego observamos 2 o 3 observaciones que el pasaje, ¿no? En su contexto, en el momento que está sucediendo, nos está dando una enseñanza. Luego la aplicación a mi vida, porque puedo aplicar a mi vida, a mi corazón. No estemos escribiendo para enseñarle a otras. Pensemos en nuestra vida, en qué Señor, porque es la manera en que comienza a moldear. Y luego esa oración, ¿no? Venir a Él y, como pusieron ahí en los comentarios, acercarnos a ese trono de la gracia. Este método es para todas y no necesitamos ser especializadas en nada, porque la palabra de Dios es la que nos enseña. Y si queremos aprender, tenemos que abrir. Así que vamos al día viernes para terminar esta hermosa semana que ha sido un desafío y ha sido realmente rica, ¿no? Tenemos precioso el día de hoy, ¿no? Juan
1:16, pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Hay ese pasaje de Juan y ese pasaje de Efesios 3, 20 y 21. ¿Querés arrancar, Bea? Y vemos a ver si algunas hermanas comparten algo de lo que Dios habló en su viernes y lo vamos haciendo juntas. Pues claro, este texto está hermoso, porque cuando vemos el significado de gracia, el significado de la palabra es cuando Dios nos da lo que no nos merecemos. Dios nos da lo que, como cuando estás los niños chiquitos, ¿no? Y lo ves que está ahí y que se portó mal y que a lo mejor tú tienes un chocolate que le ibas a dar y que él sabe que no se lo merece porque hizo una travesura y vemos y nosotros se lo damos. Ahí es cuando nosotros expresamos la gracia. Pero aquí Dios, el mismo Señor Jesucristo nos dice, de su plenitud ya hemos recibido todo. Y gracia sobre gracia. O sea, si yo me pongo en ese lugar de ese niño, yo he recibido un chocolate y otro chocolate. Dios me ha dado eso, me ha dado todo lo que más, lo que tenemos y más allá, como dice el título del devocional del viernes, más allá de lo que pides o piensas. Entonces, cuando Dios responde plenamente, Dios no te responde poquito. No te dice, ten un poquito de chocolate. No, Dios te da la barra entera de chocolate. Toma. Bueno, a los que les gusta el chocolate, ¿verdad? A lo mejor hay quienes no les gusta. Dios nos responde verdaderamente. ¿Cuántas veces no hemos pedido por cosas bien pequeñitas y Dios nos contesta enormemente? Les voy a dar un testimonio muy personal. Ahorita yo trabajo en una universidad. Soy coordinadora del programa de la carrera que yo estudié, optometría. Yo gradué de esa universidad. Entonces, cuando yo iba a entrar en prepa, del bachillerato al profesional, mi papá toda mi vida ha sido pastor, ha sido líder de una iglesia, ha sido un servidor de la gente hasta la fecha. Ya está grande y mi mamá aquí está, descansen un ratito y no pueden hacerlo porque su corazón está en eso, ¿no? Y yo me acuerdo que yo le decía a mi papá, ya no sé ni qué estudiar, no quiero ser carga. Y me dijo mi papá, ten fe, vamos a pedirle a Dios que ponga los medios. Fuimos a la entrevista con el presidente o el rector de la universidad. Y el rector le pregunta a mi papá, y bueno, señor, ¿y usted a qué se dedica? Y mi papá le dijo, soy pastor de una iglesia y ese es mi trabajo, sirvo a Dios. El rector me dio el 90% de beca de una carrera que yo no podía estudiar. Nunca me faltó el material con el cual hacer las cosas. Yo estaba pidiendo por entrar a una carrera que me gustara. Según yo era una carrera de medicina, pero Dios me contestó de otra manera. Y me contestó dándome muchísimo más de lo que yo pensaba. Si mi papá tal vez hubiera dicho, no, es que yo soy maestro de inglés, yo soy esto, y no hubiera dicho lo que en realidad era su trabajo, a lo mejor el Señor se hubiera dicho, no, tenga un 10%, no. Pero el Señor proveyó un 90%. Y ahora estoy de regreso en la universidad de donde yo salí. Y Dios me puso a alguien que puede ayudar a alguien como me ayudaron a mí. Entonces, cuando Dios te responde una oración, hermana, te la responde en toda su capacidad. Puedes quedarte con esa bendición y atesorarla y quedarte ahí hecha bola con esa oración, o puedes compartirla. Dios es poderoso y ¿sabes qué? Él observa lo que damos. Por esa razón, las personas que nos rodean nos identifican. Entonces, cuando dice aquí, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Pues Dios nos da lo que en realidad estamos dando y la gente se da cuenta. ¿Cómo nos ve la gente nuestras amigas, nuestras vecinas? Nos ven con, ay, mira esta pobrecita hermana, cómo ha de andar amargada, mira cómo trae la cara. Oye, mira cómo se le ve el coraje. Mira, siempre anda llorando. ¿Y por qué? Porque dejamos de fijarnos en esas
de gracia sobre gracia que Dios nos está dando, de esas misericordias que Dios nos da nuevas cada mañana. Entonces, lo que damos es un reflejo de lo que está en nuestro corazón. ¿Qué hay en tu corazón, mi hermano? ¿Está la gracia de Dios en tu corazón? ¿Está el amor de Dios en tu corazón? ¿Qué está ahí? Porque conforme tú vayas dando, Dios va a seguir derramando más en ti. Dicen en la Biblia, ¿no? Pruébame en esto y haré que se abran las ventanas del cielo. Ahora, eso lo aplicamos a que solamente en el dinero, pero no, en el amor. Si la familia nos ve que no somos amorosas, pues, ay, ¿por qué nunca me querrán mis hijos? ¿Por qué no me hablarán mis hijos? ¿Por qué no me hacen caso mis hijos? Pues porque nosotras no hacemos eso con Dios, porque nosotras no reflejamos, no damos eso. Entonces Dios nos da, la vida es un espejo y nos lo dice la regla de oro, ¿no? Tenemos que hacerlo. Entonces, cuando Dios nos contesta nuestras oraciones, nos contesta muchísimo más de lo que pedimos, muchísimo más de lo que piensan. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen las hermanas que están en el chat, Vero? Mamá, ¿qué nos dicen? Tenemos ahí saludos de varias, bueno, saludos de Reina Orozco, que se ve que las conoce a ustedes y bueno, les manda muchos cariños y dice ahí, ¿no? Qué lindo, mamá, hija, juntas. Otra hermana, Marisa Gómez, Dios ha superado nuestras expectativas. Y esto que vos decías, Beatriz, pensamos en el contexto de Éfeso, estos nuevos creyentes estaban viviendo en medio de la idolatría y la inmoralidad. Éfeso era una de las ciudades más tremendas, en las que ser cristiano era para valientes. Y esas palabras de Pablo, ¿no? Estaba diciendo, este Dios que tenemos todopoderoso. Pero qué interesante el pasaje relacionado en Juan, esa gracia sobre gracia, porque Juan está haciendo una presentación de quién están creyendo, a quién están creyendo, a ese verbo, a ese hombre que es Dios 100% Dios y 100% hombre. No es 50 y 50. Y él inicia el pasaje presentando a ese Jesús que nos otorgó esta gracia maravillosa. A este Dios hemos creído. Y luego relacionado al pasaje de Pablo, porque Pablo estaba animando a estos nuevos creyentes a que se unan a ese espíritu con Cristo. Ese Dios que es 100% Dios y 100% hombre, vive en ustedes ahora. Y Él les da esa fuerza. Porque no podemos quedarnos con el pasaje solo sin imaginar lo que sucedía. Idolatría, inmoralidad. Y nuevamente sabemos que la iglesia primitiva sufrió mucha persecución. Pero Pablo está diciendo, mis caminos, quizás no sepan que, pero Dios sí conoce nuestros caminos. Él sabe lo que viene. Estaba animándoles a creer en este Dios poderoso. Por eso el énfasis del día de hoy es ese Dios que puede hacer mucho más de lo que imaginamos. Y esto también le está hablando a aquella hermana nueva en la fe, aquella que quizás su vida está derrumbada, aquellos que vemos que no hay salida, que tiene el gris y parece que no hay una luz de esperanza. No es para aquel que se sabe la Biblia de tapa a tapa, porque Pablo estaba animando a estos nuevos creyentes a unirse a Cristo como ese cuerpo, como la Biblia lo describe, y que el poder viene del Espíritu Santo. Y yo me imaginaba la situación de estos cristianos. Ser cristiano en esa época realmente no era fácil, no era sencillo. Nosotras, muchas de nosotras, tenemos que dar gracias a Dios porque no tenemos persecución. Podemos hablar la palabra, vivir la palabra, compartirla libremente. Y hoy tenemos una iglesia perseguida también. Hermanos que por decir que son hijos de Dios, dan su vida. Y esto tiene que ser para nosotros también una enseñanza, porque aún teniendo esa libertad, no nos animamos a hablar de Dios. No nos animamos a testificar esto, esta gracia sobre gracia que hemos recibido. Y hay hermanos en otras partes del mundo que están dando su vida por el Evangelio. Y nosotras dormimos a veces, dormimos bueno, sí, es el Dios que yo creo porque ¿qué Dios estamos hablando? Como ese padre, y yo hoy disfrutaba en el artículo el testimonio de esta hermana que nos comparte los artículos en inglés, Ama a Dios grandemente,
cómo describía ese orar de su padre, esa bondad, eso que hacía por su hija, y luego decía, esa misma bondad es, porque acá la palabra gracia está usada así, por primera vez en el Nuevo Testamento, como las maravillas de las bendiciones, las más maravillosas bendiciones que Él nos puede dar. Disfrutemos eso, disfrutemos esas bendiciones, esa gracia que aquellos que somos sus hijos obtenemos y recibimos, no porque lo merezcamos, ya lo dijimos hoy, es porque Él lo hizo todo. Amén. Y eso para mí ha sido un desafío, ¿no? Estoy sabiendo que ese Padre quiere todo para nosotros, todo lo bueno para nuestra vida. Así es. Tenemos a Diana que dice, el Señor da mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos. Él me devolvió la vida cuando yo creía que iba a morir, y hoy disfruto a plenitud cada instante que vivo, dándole las gracias y sirviéndole con todo mi corazón. Y es así, ¿no? Diana es una de nuestras preciosas hermanas de oración del ministerio, y su vida también refleja eso que está escribiendo. Emily dice, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Nos ama y nos da su espíritu, ¿no? Escribiendo el texto. Y otra hermana, Catherine, dice, y que hace que mostremos mucho amor. Qué interesante esta expresión, ¿no? Mostrar ese amor. Silvia dice, el Padre agradó que en Él habitase toda la plenitud. Toda la plenitud. Qué interesante esta expresión. Qué importante que la creamos. Luz escribe, todas participamos de la plenitud de la gracia propia de ser hijas de Dios. Amén. Es así. Pues qué hermoso estudio. Llegamos al viernes, ya estamos dándole cierre a nuestra cuarta semana. Qué rápido, ¿no? Es una bendición contar con cada una de estas mujeres que nos acompañó el día de hoy. Oraremos por aquellas que han solicitado oración. Sí, tenemos a Tania que pide oración por sus hijos, y bueno, gracias por expresar, ¿no? Esto de orar y bueno, pedir. Y sí, el Señor nos manda a interceder. La intercesión, como vimos en las primeras semanas, es algo que debemos hacer con gozo. A veces no podemos hacer nada. Acá yo en Uruguay, en México, otra hermana, Beatriz en Dallas, ¿qué puedo hacer más que orar? Amén. Y eso es más que importante, es más que necesario. Sí. Sara dice, Él es un Padre que nos da lo que cree que nos hará, y nos hará plenas en Él para hacer su reflejo al tener gozo y contentamiento en sus respuestas. Y Silvia dice, su respuesta a nuestras oraciones no está en nuestras mentes limitadas, sino en las manos de un Dios que no tiene límites. Amén. Amén, que así sea. Lili dice, saludos desde Michigan, primera vez que las escucho, pido oración por mi hijo. Bueno, Lili, que el Señor también bendiga la vida de tu pequeño, y gracias por compartir también tu pedido. Pues qué bendición es esto, Vero, el reconocer. Ahorita estamos todas diciendo, conocemos al Dios, pero hay que recordar que Él vino, el Señor Jesús vino a morir por nosotros, a librarnos, como el regalo más grande. Es el Hijo unigénito de Dios, porque de tal manera nos amó, que Dios lo envió para que si todos o cada una de nosotras creemos en Él, podamos ser llamadas hijas de Dios, ¿no? Porque así lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Y ya que tengamos la vida eterna, podemos decir, ahora sí, Señor, has respondido esta oración tan grande. Yo no sabía dónde estaba, yo no sabía dónde iba, pero creo en el Señor Jesucristo, creo en tu Hijo, y ahora sé que ya voy al cielo, sé que tengo la vida eterna. Y eso es una oración como esta semana. Y todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Amén. Amén. Tenemos acá a otra hermana que escribe, ¿no? Que oremos por su salud, por Regina Neira, que el Señor, bueno, bendiga tu vida, y Él sabe lo que estás pasando. Tenemos a Marisa que dice, hoy el llamado de Dios es ser reflejo de su amor generoso y sacrificial en cada área de nuestra vida. Marta dice, hermoso estudio, mostrándonos su gracia.
Y Belsi pone, así como el apóstol Pablo experimentó el ferviente amor de Dios, nosotras podemos experimentar en nuestra vida el infinito amor de Dios. Lo que hablaba recién Tibis, ese amor que obtuvimos. Y qué lindo que vayamos a la cruz. No nos olvidemos que tenemos que vivir el Evangelio todos los días. Y cuando vivimos el Evangelio es porque recibimos ese perdón a diario, ese perdón que el Señor nos limpió una vez y para siempre porque somos sus hijas, pero luego necesitamos de su gracia para seguir, de su fuerza para caminar. Y eso es para todas, para todas. Amada dice, gracias son de muchísima bendición para nuestra vida. Y estamos ya finalizando. Vamos a orar, y yo le voy a pedir a Beatriz, esta amada que nos ha realmente conmovido con lo que compartió, que ore para terminar este estudio y agradecerles a cada una de las 44 mujeres que nos están escuchando y que estuvieron en algún momento y se fueron, porque en realidad para nosotros es un gozo que vamos a hablar la palabra. Es una hora de estar hablando la palabra de Dios. Y no es poco. Ese ratito que estuviste con nosotras dedicándole a la palabra de Dios, el Señor lo tiene también presente. Así que vamos a orar. Amén. Y también ponemos delante de Dios estas hermanas que están pasando quebrantos de salud y estas hermanas que han pedido por sus hijos. Saben que tenemos que orar como madres con fervor por la vida de nuestros hijos. Principalmente porque para ellos el mundo es una atracción y el enemigo anda como león rugiente. Así que podamos ser esas madres que interceden por la vida de nuestros hijos. Oramos, querida Beatriz. ¿Yo Beatriz mamá o yo? Ah, Beatriz. No, Tibis no, Beatriz. Okay. Perdón. Gracias, Señor, una vez más. Tú has hablado a nuestros corazones y gracias, Señor, porque has derramado de tu gracia. Te pedimos y ponemos en tus manos a estas hermanas que vienen al altar tuyo, a tu trono de gracia, para recibir de ti el oportuno socorro. Qué bueno que todavía hay madres que oramos por nuestros hijos, porque ellos sean librados de las mismas garras del Satanás y de toda tentación y toda cosa mala. Guárdalo, Señor, en el hueco de tu mano. Ayúdanos a todos, Señor, a estar siempre buscando tu ayuda y tu protección, tu bendición. Y ayúdanos a ser de veras aquellas que hemos encontrado el gozo, la paz, la felicidad del ser tus hijas y ser testimonios vivos de las cosas grandes y maravillosas que tú haces con tus hijos, con tu pueblo. Nos has hablado a nuestras vidas, sin duda. Y ayúdanos a recordar a Ana, a Jeremías, a todos y a cada uno de los que hemos mencionado en nuestro estudio. Y reconocer que por algo están sus nombres escritos en el libro de la vida. Y las grandes lecciones, Señor, que tú nos das especialmente a través de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, te necesitamos. Y ahora despídenos en paz. Bendice cada petición elevada a ti esta tarde y que podamos seguir orando por ellas el resto de la semana. Que podamos contar con la presencia de todas aquellas que estuvieron con nosotros y aún aquellas que recibirán un comentario, compartirán una bendición y les invitarán a estar con nosotros el próximo viernes. Bendícenos pues, ayúdanos siempre, Señor, porque nada podemos ni nada somos sin ti. Por Cristo Jesús te lo suplico. Amén. 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 Gracias a cada una y que el Señor bendiga. No se olviden de escribir en la página, comentar los devocionales, si tienen peticiones de oración, estamos para orar. Y oren también por el ministerio, por cada una de las mujeres que están atrás. No son nuestros rostros, hay un montón de hermanas sirviendo, las editoras, aquellas que están escribiendo, las que decoran los devocionales, las que tienen sus grupos, sea con 1 o 5 hermanas compartiendo a diario la palabra de Dios, aquellas que se encargan de enviarle a los grupos los materiales, por ADG jóvenes, por ADG de niños, por ADG chicos, por las hermanas que oran por el ministerio,
este grupo de intercesión que es maravilloso, porque oran por cada una de nosotras, por cada una de nosotras que somos ADG. Así que el Señor bendiga a cada una y que tengamos una preciosa semana. No dejen de hacer sus devocionales, compartan porque aún quedan 2 semanas más de desafío y ya sabemos que vamos a ser doblemente bendecidas como lo hemos hecho hasta ahora, porque su palabra nos enseña, su palabra es vida. Muchas gracias. Amén. Que les vaya bien. Hermana Vero. Bendiciones.